desestabilizante y desinstitucionalizante que se vive con ciertos movimientos políticos. Vuelvo a tomar el tema del partido del Té no porque esté en contra de ese sentimiento, sino porque detrás de eso o junto a eso hay un sentimiento anti-establishment muy fuerte. Acuérdate que el presidente, por ejemplo, ha mejorado sus niveles de aceptación, pero todavía el Congreso tiene una pésima imagen y tiene como un 20%, el trabajo del Congreso sigue siendo desaprobado. Al mismo tiempo hay un sentimiento antipolítico muy peligroso y aquellos que hemos perdido nuestras democracias y nuestros países por esos sentimientos antipolíticos que terminan apoderándose de la política para destruirla, pues obviamente nos llama la atención y nos preocupa. Mira, Vilma, el partido del Té, en mi opinión, ha hecho un gran favor al Partido Republicano, porque nos ha despertado. El Partido Republicano, bajo la gobernación de mi presidente Bush, se nos olvidó lo que éramos, que nosotros éramos por un gobierno más chiquito, menos impuestos, menos gastos. El déficit empezó a crecer bajo un gobierno republicano. El partido del Té dijo, ya no más, vuelvan a lo que éramos, empiecen a ponerle atención O sea, ¿tú a crees la que base es un llamado de atención? de atención. Pero si los políticos no prestan atención, el llamado de atención puede ser un llamado de atención en contra de la democracia también. No en contra de la democracia. No, lo que te quiero decir es el sentimiento desestabilizante de pérdida de fe de la gente en las instituciones. Si ese llamado de atención no se escucha, ¿no te parece? Pero lo van a escuchar, el presidente claramente escuchó, el presidente escuchó lo que dijeron en noviembre y es importante, lo primero que se hizo cuando empezó este año el Congreso fue leer la Constitución, porque como a muchos de los congresistas como se le ha olvidado la razón por la cual están ahí y fundamentalmente por qué tienen el derecho o lo que es lo que tienen que hacer, y se les leyó la Constitución y a mí me pareció buenísimo, pero eso no hubiera pasado si no hubiera sido por el movimiento del Té. Pero tengo entendido que la señora Giffords también fue partícipe de ese proceso, ¿no? En su momento, Gabriel. Sí, que claro, ella leyó la Constitución, sí, o sea, sí. porque no es solamente una cosa que propusieron el nuevo Congreso Republicano, muchos demócratas estuvieron de acuerdo. Pero la congresista Giffords, que ojalá regrese pronto y se mejore, que ha sido un gran milagro, ella es una congresista centrista, aunque ella es demócrata. Ella representa lo mejor de la democracia Yo creo americana. que sí, y yo creo que Dios hace las cosas por algo, que esto le haya pasado, esa tragedia le haya pasado a esa congresista, que es una persona centrista, querida por todos, no hubo una persona que pudiera decir nada malo de esa congresista, y cuando ella vuelva yo creo que va a ser una fuerza para unir. Por lo que le pasó la tragedia de Tucson, vimos como hubo un cierto conciliación entre los congresistas, senadores, se sentaron juntos, que fue una cosa muy bonita. Yo te iba a preguntar algo, me llama la atención y quería un poco que analizáramos el discurso del presidente. Yo me tomé el trabajo de buscar ciertas, tú sabes, investigaciones sobre el tema, sobre todo en base al contenido. Por ejemplo, él utilizó 13 veces la palabra empleo, lo cual indica que la creación de empleo fue prioridad, fue un discurso fundamentalmente económico, dirigido a la recuperación de la economía. La palabra energía la utilizó 8 veces, la palabra futuro, innovación y negocios 5 veces, la palabra tecnología 4 veces y la palabra internet, inversión, recesión y progreso 3 veces. Ahora, ¿por qué digo este conteo? Porque ahí hay una preocupación. Fíjate la palabra inversión, la palabra economía, la palabra empleo, ¿ok? Y la palabra innovación y futuro. Son palabras claves que él utiliza en su discurso. Bueno, y sabes que también, hablando de palabras, hubieron 2 palabras que no fueron mencionadas, ni México ni Cuba, que también me pareció muy interesante que no están en las prioridades de este país en este momento. Y México, que tenemos el gran problema de frontera, de inmigración, que no haya sido mencionado. Creo que el presidente no es porque no le interese. Acuérdate que Hillary Clinton fue hace poco a reunirse con la secretaria de Estado, la ministra de Relaciones Exteriores de México. Hay una preocupación. Yo creo que ellos están conscientes de que cualquier tema de seguridad nacional pasa por una relación muy estrecha de cooperación con México, porque los temas de México y de Estados Unidos son intermésticos, internacionales y domésticos, se cruzan. Vilma, de acuerdo, pero también el presidente acababa de pasar la nueva ley de Cuba, de abrir viajes a Cuba, y es algo que él ni siquiera mencionó. Y también lo que no fue dicho en el discurso, hablando después de lo que había pasado en Tucson, él no habló nada tampoco del control de armas, porque yo creo que ese discurso fue hecho para apelar a los votantes
del centro derecha. Del centro derecha. Y las propias personas de su partido no creo que estuvieron muy contentas con ciertas de las cosas de que habló durante el discurso. ¿Pero tú estás de acuerdo con la crítica que se le hace al presidente? Yo, creo que es válido que digas, bueno, hay temas que fueron los grandes ausentes. Sin duda, yo creo que en general la política exterior fue muy poco tratada. Fue un tema dirigido a una agenda doméstica muy complicada, sí, que es crear empleos en el momento en que todavía la economía tiene una frágil recuperación, pero mira, y al mismo sí, tiempo Vilma, el déficit y la deuda. Son temas gigantescos, sí, pero que mira, tienen sus manos. para nosotros salir adelante, el precio del petróleo es algo muy importante en la economía americana y estamos ya a casi 3.50 el galón de gasolina, y eso es algo que con los problemas ahora en Egipto, en Túnez, él ni siquiera mencionó Egipto el día del discurso, y ese día ya las cosas estaban calientes por allá. Y bueno, eso puede ser porque el discurso ya había sido hecho y ellos no podían prevenir sí, lo que iba realmente a ocurrir, o por lo menos no tuvieron la visión para verlo en ese momento, ¿no? Pero eso es preocupante porque estamos hoy viendo que se está poniendo peor y peor, y quizás el gobierno de ese aliado político de Estados Unidos que se vaya abajo. Nosotros estamos haciendo una contribución de 1.5 mil millones a Egipto, y qué va a pasar en esa área, porque ya las cosas están mal. Sí. Nosotros tenemos ya problemas con Venezuela, y de donde esa zona que sin cerca duda va a de afectar Israel, porque hay intereses claro, geopolíticos, pero económicos concretos que afectan el bolsillo de los norteamericanos. Pero entonces el precio de la gasolina, que va a ser más afectado por lo que está pasando por allá, nosotros necesitamos hablar y pensar de eso también, porque la economía es número uno, y él se ha dado cuenta, él habló directamente de que los pequeños empleadores son los que crean empleo en este país y hay que ayudarlos. Pero fíjate tú, me llama la atención, está bien, yo creo en general que el tema de la política exterior fue muy someramente tratado, ¿no? Pero él hace mención a otros temas que son importantes para nosotros, no solamente el tema económico, que para mí fue el central, sin duda, pero hace mención al tema de la inmigración, de que finalmente debemos buscar resolver este problema. No sé si era como tratar de llamar la atención a su propio partido, que fueron los que realmente han estado, digamos, limitando o obstruyendo la posibilidad. Bueno, sí, él habló de que pase una sin mencionar directamente el Dream Act. Él habló sobre los muchachos o los jóvenes que estamos educando y que se van a ir a otro país. Vamos a perder esa fuente que han aprendido, han estudiado aquí y se van de aquí. Yo creo que es importante pasar el Dream Act. No pasó, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, por 5 demócratas que votaron en no siquiera escuchar esa ley en el Senado. Pero con los problemas que tenemos en inmigración, lo que él dijo fue: yo estoy dispuesto a cerrar las fronteras. ¿Qué es lo que los republicanos hemos estado diciendo? Vamos a cerrar las fronteras, a ver quién está aquí primero antes de siquiera hablar del tema de también tienes que resolver el problema de los millones de personas que están acá y que están produciendo, que son personas, muchos de ellos, sin duda, los que no lo sean, pues mira, hay que sacarlos del país, pero si son decentes, productivos, comprometidos con este país, y sus hijos nacieron en este país, oye, yo creo que hay que darles la oportunidad de que se hagan americanos. Mira, otra cosa que me pareció interesante, Vilma, fue que él mencionó y habló bastante del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, porque los sindicatos les permitieron al gobierno demócrata de que aprobaran ese Tratado de Libre Comercio. Nancy Pelosi nunca ha querido aprobar el Tratado de Libre Comercio con Colombia, y eso crearía muchísimos empleos aquí mismo en el sur de la Florida. Y eso es algo súper importante. Él habló de paso, él dijo, y ahora vamos a tratar de Panamá y Colombia, pero ¿cómo? Pero sí lo mencionó, haciéndole justicia al discurso del presidente, él sí menciona que esos tratados de libre comercio son creadores de empleo, porque la idea es hacerlos con el fin de crear empleos para los norteamericanos. Pero ¿por qué no ha pasado con los problemas que tenemos en Colombia, que es un gran aliado, que está al lado de Venezuela, es muy importante, y ahora con el canal de Panamá, que está aumentando de tamaño, es crucial tener un tratado de libre comercio con Panamá y con Colombia. Y eso crearía muchos empleos en Estados Unidos. Déjame hacerte una pregunta, precisamente lidiando con el tema de la economía. El presidente habló mucho de la palabra inversión. Claro, uno se pregunta cómo se puede invertir en momentos en que se están ya haciendo llamados muy fuertes a la austeridad, a recortar, a recortes presupuestarios importantes, donde la Oficina de Presupuesto del Congreso ha dicho que de hecho creo que el déficit va a estar en 1.5 trillones en términos americanos, billones en términos como lo hablamos en América Latina o en los países hispanos, pero en todo caso va a ser una cosa gigantesca, ¿verdad? Pero lo cierto es que al mismo tiempo un país que no invierta en su futuro, ¿ok?,
por eso es que él hablaba de winning the future, y aunque la señora Sarah Palin lo interpretó de otra manera, con las siglas winning the future, WTF, ¿no? Como en otro sentido, como lo aluden los adolescentes a ese término, y tú sabes a qué me refiero. Pero tú sabes que ella es controversial. Sí, ella es controversial, pero lo que te quiero decir es winning the future, ganar el futuro es una cosa muy importante, hay que invertir, él habló de invertir en educación, invertir en infraestructura, invertir en tecnología, en investigación y desarrollo. O sea, yo creo que eso no lo puedes dejar de lado, porque lo cierto es que la estrategia de los países que están creciendo en el mundo es precisamente invertir en todos estos factores donde, por cierto, el centro es el capital humano, la gente. Entonces, y la educación, por supuesto, es fundamental. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Y por qué cuando los republicanos oyen esto no piensan, oye, pero en verdad no podemos recortar por recortar, sin ver que hay ciertas cosas que tenemos que mantener y proyectar para bien de la economía, para bien del país y para bien del futuro del sueño americano? También lo tienes que hacer, ¿no te parece? Pero claro que sí, claro que sí. Él habló de tener 100.000 nuevos maestros. Es muy importante. Un país sin educación no va adelante. Por eso en Asia esos países se están desarrollando y superando. Tú vas a cualquier universidad, a cualquier conferencia, ves tantos asiáticos, eso para ellos es lo más importante, y aquí debería ser lo mismo. Pero lo que está pasando aquí, 1 en 4 muchachos no se gradúa ni siquiera del bachillerato. Eso es horrible. Bueno, por eso hay una crisis en materia educativa. Pero hablando del presupuesto, lo que el presidente dijo es: vamos a congelar el presupuesto. Bueno, congelar este presupuesto que ya está inflado es un problema, porque seguimos con el problema del déficit. Y entonces la ley de salud, reforma de salud, hay que cambiar esa reforma de salud, porque eso está causando que muchos empleadores no contraten a nuevos empleados. Claro, fíjate tú, por eso a mí me preocupa esto, porque cuando yo oigo hablar la respuesta republicana, tanto la de Ryan como la de la señora Bachmann y luego la de la señora Palin. Pero ¿para qué tú estás escuchando la de Palin? No, las tengo que escuchar porque existen, porque están ahí haciendo política, porque están creando un ruido Pero político. También había un partido comunista que también hizo una pero fíjate, es que en todos casos coincidieron en que inversión era lo mismo que gasto. En todos los tres, tú ves utilizar el término inversión como gasto, y que por lo tanto esa no era la prioridad. Yo entiendo que hay una necesidad de confiar más en el sector privado, que por cierto el gobierno lo ayudó bastante a recuperarse, por lo tanto ellos tienen que asumir su responsabilidad, pero de allí a no pensar que el papel del Estado o del gobierno debe ser proactivo en ayudar a que ese proceso de inversión, como ha sido históricamente, se haga con el fin de mejorar la calidad de vida, los procesos de inversión en educación, en salud, en tecnología, en infraestructura, pues yo creo que hay un trecho muy largo. Negar ese rol del papel del gobierno. Pero Vilma, con el estímulo, todo el dinero que se gastaron en estímulos para desarrollar los proyectos que no han creado empleos. Y yo creo que hay que rebajar los impuestos. Y cuando dicen rebajar impuestos, significa aumentar el déficit, no necesariamente, porque personas cuando pagan menos impuestos se van a gastar ese dinero y van a hacer que la economía crezca. Bueno, y lamentablemente, amigas, se nos acabó el tiempo. Yo creo que aquí necesitamos hacer varios programas sobre el tema del discurso del presidente y lo que implica para este país lo que él está planteando. Bueno, amigas y amigos, y con este programa evidentemente informativo y de análisis, para que estemos informados de lo que quiere el presidente de este país y de lo que le espera en el futuro a los Estados Unidos de América. Quedo de ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendré otra mujer de calidad como mi amiga Marily Cancio. Gracias por estar con nosotros.